En videos anteriores e incluso en más recientes ya habíamos hablado sobre las películas basadas en videojuegos, desde aquellas que fueron terribles hasta las que fueron más o menos buenas o películas muy bien hechas, pero en esta ocasión las cosas serán ahora a la inversa, pues será sobre aquellos videojuegos basados en películas. También un término en que suele llamársele a esta clase de juegos es el de juegos de licencia, es decir, el estudio desarrollador y el publisher tienen ciertos derechos de una franquicia cinematográfica, en este caso para realizar un videojuego. Tal es el caso cuando un estudio de Hollywood consigue los derechos para realizar una cinta sobre un videojuego. Y así como en las películas basadas en videojuegos, ha sido una montaña rusa de aciertos y errores. En el caso contrario, ha sido algo similar, pues con base al éxito en una película, que además de crear otra clase de mercancías como juguetes, artículos de colección, etc., también voltearon a ver a una industria que iba floreciendo, los videojuegos. Pues si además de expandir su franquicia en una cosa, podría ser también en otra. Todo sea por los ingresos, digo, por llegar a más gente. Muchos recordaremos el caso de E.T. el extraterrestre, considerado no solo como uno de los mayores fracasos en este rubro, sino el detonante de la crisis de los videojuegos de 1983. Sin embargo, no siempre fue así, pues incluso antes de E.T., en ese mismo año, llegó a salir Star Wars: El Imperio Contraataca, desarrollado por Parker Brothers, una compañía dedicada a juguetes y que también tuvo su división de desarrollo y publisher. Incluso un juego como Monopoly tuvo un videojuego. El juego de El Imperio Contraataca consistía en manejar una nave rebelde para mantener alejados a los AT-AT de tu base. Una dinámica simple, pero que le dio a este título un éxito comercial y una aceptación considerable. Luego llegó E.T. el extraterrestre, el éxito del verano del 82 que quiso llevar su franquicia a un videojuego para la Navidad de ese año, dándole a su único desarrollador 4 semanas para tenerlo listo. Y bueno, el resto de la historia ya la conocemos. Fue uno de los juegos más vendidos, pero siendo uno de los más decepcionantes y con las peores críticas en su tiempo. Devoluciones, cancelaciones de pedidos, a lo que Atari no solamente lo llevó a la bancarrota, sino también a enterrar montones de cartuchos en un basurero en Nuevo México, hecho que se había convertido en una leyenda urbana que fue desbaratada 31 años después, cuando desenterraron todos esos cartuchos, en su mayoría en estado de deterioro por los años y las condiciones climáticas. Pero, ¿qué pasó después? Sí, sabemos que para mediados de la década la industria de los videojuegos se recuperó, esto gracias a Nintendo y al NES, y esta llegó a una nueva era dorada, pero ahora la pregunta era, ¿la industria aprendió algo de este gran error? La respuesta es simple, no y sí. Pues a pesar del ascenso de compañías como Nintendo, Sega y Sony en los videojuegos, todos querían una rebanada de ese pastel. Pero ahora, ¿por qué no? Muchas veces por la urgencia de querer lanzar el juego casi poco después del lanzamiento de una película, un error del que evidentemente hubo quienes no aprendieron. Casos hay varios. Total Recall de 1990 de la película de Schwarzenegger, que además de un aspecto pésimo era difícil de manejar. Volver al Futuro de NES tampoco fue de lo mejor, y así franquicias populares como Robocop, Rambo, Karate Kid, Top Gun, Cliffhanger, todas un éxito en taquilla y aclamadas por la crítica y muchos fans, pero en videojuego un desastre total. Años después, con consolas más avanzadas y gráficos en 3D como en PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube y Wii, más gráficos no significa mejores juegos, pues hubo juegos que incluso retomaban franquicias de décadas pasadas como Alien Colonial Marines, Bad Boys Miami Takedown, Beverly Hills Cop, Los Ángeles de Charlie, The Crows, City of Angels. Hubo un juego del Club de la Pelea. ¿Llegaste siquiera a saber de la existencia de estos juegos? Nosotros tampoco, así de exitosos fueron. Pero ¿sabías que hubo un juego de Dragon Ball Evolution? Una película que todo el mundo aborreció y tuvieron la desfachatez de sacarle un videojuego de peleas.
como el caso de Street Fighter de 1994. La película era terrible y le sacaron un juego que, además de que también era terrible, imitaba descaradamente el modelo de sprites con actores de verdad que ya tenía establecido Mortal Kombat en esos años. Menos mal que no hubo un juego de Super Mario Bros. De la película de 1993. Ya nos imaginamos nuestras inocentes caritas cuando lo jugáramos. Hey, Italian man. Huh? What is going on here? Pero por otra parte, sí hubo quienes sí aprendieron de esos errores y sí nos dieron títulos realmente increíbles que no necesariamente tuvieron que ser fiel al pie de la letra con la película, simplemente ser dinámico, entretenido y que realmente hiciera sentir al jugador como si estuviera en la película. Por ejemplo, GoldenEye 007, lanzado en 1997 para Nintendo 64, basado en la cinta del mismo nombre de la popular franquicia de James Bond, lanzada en 1995, redefinió el shooter multijugador, fue el amo de las retas del género. La película fue un éxito en taquilla, y si bien pasaron casi 2 años para que saliera el juego, fue mejor esperar a que saliera el mismo año de la película y fuera una porquería. Como una vez dijo Miyamoto, un juego retrasado eventualmente es bueno, pero un juego apresurado es malo para siempre. Otros ejemplos, Disney siempre ha sido muy meticuloso en la calidad de sus productos y los videojuegos no eran la excepción. Aladdin para Super Nintendo y Genesis, que si bien el juego fue desarrollado por Capcom, aun si Disney ya contaba con una filial para desarrollar y distribuir juegos, el juego salió un año después de que salió la película y es considerado también como uno de los mejores plataformeros 2D de la industria. El Rey León, juego que salió 4 meses después del estreno de su película y aún así fue exitoso, tiene sus detalles como el diseño de niveles, un nivel de dificultad que para algunos raya en lo absurdo, algo que al menos los hardcore gamers, deseosos de un mayor desafío, apreciaron mejor. Aún así el juego tuvo mejor planeación, los ilustradores de Disney estuvieron a cargo del diseño de sprites y fondos y la banda sonora estuvo muy bien adaptada. Batman Regresa, un juego a la altura de varios beat'em ups como Double Dragon, Final Fight o Las Tortugas Ninja. Konami estuvo a cargo de sus versiones para Nintendo y Super Nintendo. Harry Potter y la Piedra Filosofal para PlayStation 1, considerado como uno de los mejores de la franquicia, hizo que muchos fans amaran esta saga aún más que nada por la experiencia ofrecida. Y la lista de juegos buenos puede ser igual de larga que la de malos, pero sin duda llena de joyas imperdibles. Están también King Kong del 2005, El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey del 2003. También hubo buenos juegos de películas clásicas, como Scarface The War Is Yours, lanzado en 2007, que funcionó como una secuela de la cinta de 1983, protagonizada por Al Pacino y una jugabilidad al estilo de Grand Theft Auto Vice City y San Andreas. O The Warriors, lanzado en 2005 por Rockstar como precuela de la cinta de 1979, un juego que además de gran jugabilidad también tuvo gráficos superiores a los juegos clásicos de Grand Theft Auto al no tener un mapa tan grande. Spider-Man 2, también considerado como uno de los mejores juegos basados en cintas de superhéroes, además de su fluida jugabilidad y mundo abierto, gozó de misiones principales y secundarias muy interesantes, agregando más personajes para no hacerla tan lineal y predecible como si se tratase de ver la película en el juego. Y bien amigos, estos fueron algunos ejemplos de juegos tanto buenos como malos basados en películas, en lo que podemos concluir que a diferencia de las películas basadas en videojuegos, no hay una maldición que impida hacer las cosas bien, o tal vez nunca la hubo en ninguno de los dos rubros, solo hubo mala planeación y una desenfrenada ambición en querer generar dinero creyendo que los fans son unos tontos. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto.